Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué gran oportunidad que el Señor nos da en este día de poder estar con el deseo de poder aprender más del Señor, poder estar conectados, ustedes de aquel lado y yo en este lado, para poder transmitir la palabra del Señor. Es una gran bendición la que el Señor nos da en este día, jueves 4 de junio del año 2020. Aquí en la ciudad de Resistencia, Chaco, de la República Argentina. Hoy tenemos un día que está nublado, en estos momentos está lloviznando, está lloviendo, pero le damos gracias al Señor porque Él es un Dios poderoso, es un Dios de oportunidades, un Dios que no importando el clima, no importando la situación que estamos viviendo, no porque no nos importe, sino porque Dios es un Dios poderoso y Él nos ama tanto que nos da esta posibilidad de poder compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Así que tu vida sea bendecida realmente. Bendigo al Señor, bendigo el nombre del Señor, le damos gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por las personas que están conectadas, gloria a Dios por las personas que oirán en esta noche el mensaje, aquellos que compartirán la palabra del Señor, pero también gloria a Dios por aquellas personas que oirán en otro tiempo este mensaje. Creemos que la palabra es verdadera, es eficaz, es poderosa y que al ser la palabra de Dios es lo que transforma las vidas y transforma nuestros corazones. Yo quisiera que ahí donde tú estás podamos hacer una oración y podamos encomendar este tiempo en las manos del Señor para que sea Dios obrando en nuestra vida, para que sea Dios obrando en nuestros corazones en esta noche y que todo lo que hablemos y todo lo que podamos compartir pueda ser de edificación para nuestra vida y para nuestro corazón. Así que ahí donde estás te invito a que puedas cerrar tus ojos para que no te distraigas y que podamos elevar juntos una oración al Señor. Amén. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por el día más de vida que tú nos has dado. Gracias por este precioso día, nos has dado este día para que una vez más podamos alegrarnos, podamos gozarnos por la vida, pero también nos has dado este día para que podamos alabarte un día más, podamos adorarte un día más, podamos darte gracias por todo lo que haces en nuestro día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Señor, tus bendiciones no paran de caer sobre nuestra vida. Podemos ver, Señor, como dice tu palabra, que tus misericordias se renuevan sobre nosotros y te damos gracias. Señor, quiero pedirte por los oyentes que están del otro lado de la pantalla, aquellos que están en sus casas, en sus hogares, algunos en sus trabajos, Señor, de donde nos estén mirando, de donde estén, Señor, captando esta transmisión, te pido, Dios mío, que ellos sean bendecidos en el nombre de Jesús, que bendigas a aquellos que hoy oirán este mensaje, que sus vidas, Señor, sean edificadas en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, para que me ayudes, para que con claridad y a través de tu Espíritu Santo pueda transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano, mi amigo, porque estás conectado desde aquel lugar. Qué bueno que te tomes este tiempo para puedas invertir este tiempo en el Señor. Para mí también es un privilegio que puedas tú estar de aquel lado. Para mí es un honor que el Señor me dé esta oportunidad también de poder compartir la palabra del Señor. Y realmente me siento privilegiado por esta oportunidad grande que el Señor me da. Así que yo no quiero desaprovechar cada oportunidad que el Señor de poder predicar la palabra. Así que te animo y te invito que cada oportunidad que Dios te dé de predicar la palabra lo hagas, no tengas miedo, no tengas temor, no decaigas a pesar de los problemas y de las dificultades, no decaigas, sino que al contrario, toma fuerzas en Dios, ¿sí? Toma fuerzas en Dios y comienza a decirle al Señor, dame fuerzas, Señor, para que en este día, Señor, yo pueda hablar de lo grande que tú eres en mi vida. Amén. Yo quiero compartir una palabra en esta noche y el título que yo le puse a esta reflexión es una sentencia divina. Hemos escuchado, creo que muchas veces, esta palabra sentencia, ¿sí? Y si vamos al diccionario, el diccionario nos dice que la sentencia la hace un juez o un tribunal como para resolver la conclusión de un caso o de un proceso. Es decir, es una persona que tiene que tomar una decisión, ¿sí? Tiene que tomar una decisión para que es una persona que tiene autoridad, obviamente,
donde puede resolver esta controversia. ¿Por qué decimos controversia? Porque en medio de un problema o una dificultad, esta sentencia puede declararte, por decir así, puede declararte culpable o inocente, o puede salir a tu favor o puede estar en contra. Ahora, muchas veces hemos escuchado de muchas sentencias de personas que podemos decir así, para que me entiendan, ¿no?, que han sido culpables, pero que se les terminó dando una sentencia de inocentes. Y ahí es donde yo te preguntaría, ¿qué dirías tú si una persona es culpable y la declaran libre? ¿Y tú qué dirías? Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si tú eres culpable y te declaran inocente, te declaran libre? Es ahí donde nosotros a veces nos ponemos a pensar en qué pensaríamos, qué diríamos o qué respuesta daríamos a algo que nos suceda a nosotros o que les puede pasar a otros. Yo quiero en esta noche presentarte una sentencia que se dio en la palabra del Señor, y que el Señor tomó esta sentencia. Por eso yo le puse como título una sentencia divina. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, el capítulo 8. San Juan, el capítulo 8. Vamos a estar dando lectura a partir del versículo 3. San Juan, capítulo 8, a partir del versículo 3. Tienes que buscar tu Biblia, sigue enviando mensajes a tus amigos para que se conecten. Si por ahí no pudieron agarrar aún la conexión, no pudieron agarrar el video, que sigan intentando, sigue enviando mensajes, porque esta no es una palabra mía, es una palabra que Dios, si bien la ha puesto en mi corazón, pero es para que podamos transmitirla y para que podamos hablar esta palabra y, como siempre digo, podamos ser edificados juntamente. Amén. Dice la palabra del Señor en Juan, el capítulo 8, el versículo 3 en adelante, dice así la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué poderosa palabra. Siempre digo que la palabra del Señor es una palabra poderosa, es viva y eficaz, y es una palabra que transforma las vidas, transforma los corazones. Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos ver en este pasaje, hemos escuchado muchas veces tal vez de este pasaje, hemos escuchado muchas prédicas tal vez, si tú ya eres un hijo de Dios, eres un hermano, una hermana en Cristo, tal vez has escuchado este mensaje, y si nunca lo escuchaste, yo te invito a que puedas quedarte unos minutos y puedas escuchar este mensaje, esta palabra de Dios, este suceso histórico, pero que marcó la vida de muchas personas, así como marcó la vida de esta mujer, también marcó la vida de muchas personas que oyeron este mensaje. En esta palabra del Señor nos habla, comienza la palabra diciéndonos que Jesús había ido al monte a orar. En versículos anteriores a los que leímos, había ido a orar, y a la mañana Él se había dirigido al templo. ¿Sí? Antes estaba en el monte orando, pero a la mañana fue al templo, y dice la palabra del Señor que todo el pueblo le seguía, porque Él se sentó y comenzó a enseñarles la palabra. Y en medio de esta enseñanza, la palabra del Señor nos lleva a que una mujer es traída y es puesta en medio de Jesús, ¿sí? Y les dicen a Jesús: mira, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio, y la ley de Moisés nos dice que ella debe ser apedreada. La palabra del Señor, nosotros en lo que podemos ver en la palabra del Señor, es que en primer lugar, estos escribas y fariseos, aquellos que conocían la ley, aquellos que conocían al pie de la letra de la ley, pero que podemos decir que en ellos no había
ni una pizca de amor como para ser misericordiosos con aquellas personas que pudieran haber pecado, con aquellas personas que eran pobres, con aquellas personas que eran necesitadas. Y Jesús dice que estaba enseñando, es decir, que lo llamaron a él maestro, lo reconocieron como un maestro, pero yo creo que esta palabra de llamarlo a él maestro, si bien era porque él enseñaba, creo que lo hicieron de manera irónica, porque en otros pasajes nos hablan de que los escribas y fariseos siempre buscaban, como nos dice la palabra, alguna ocasión para tentar al maestro, para que Jesús se equivoque y ellos pudiesen llevarlo ante la ley a Jesús. Y esta palabra del Señor nos dice que ellos le dijeron, la ley de Moisés nos dice que ella debe ser apedreada. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la ley que el Señor les había dado, decía que tanto la mujer como el hombre que había adulterado debían ser apedreados. Ahora, una cosa que nosotros podemos preguntarnos es decir, ¿dónde está el hombre que también había estado en adulterio? Solamente trajeron a la mujer. Tal vez podemos pensar porque en aquel tiempo, quiero que sepas esto, en aquel tiempo la mujer era muy señalada, muy marcada, pero lo que quiero ir más que nada es en el error de esta mujer y en la pregunta que ellos le hacen a Jesús diciéndole, tú pues, ¿qué dices? Ahora, una de las cosas que yo rescato de este pasaje es que nosotros, así como estos hombres le dijeron, la ley dice, nosotros podemos darnos cuenta que solamente a la luz de la palabra nosotros quedamos expuestos, para que me entiendas, quedamos expuestos cuando nosotros estamos en pecado. Y ahora yo pregunto, ¿a nosotros nos interesa cuando nosotros estamos expuestos o cuando nosotros nos vemos como pecadores? ¿O no nos interesa o nos da lo mismo? Muchas veces podemos pensar, y es cierto, Dios tiene mucho amor y tiene un amor muy grande y es misericordioso, pero que Dios tenga amor y Dios tenga misericordia con la humanidad no significa que Dios pasa por alto los pecados. Es decir, escúchame bien, Dios no pasa por alto los pecados que nosotros cometemos. Es decir, Él si bien está esperando que la humanidad se arrepienta, pero Él no está dejando pasar por alto los pecados o las fallas que nosotros cometemos sin interesarnos lo que a Dios le pueda parecer. Muchas veces en medio de problemas o en medio de dificultades hemos corrido a Dios y está bien porque Dios quiere que, hay una palabra que nos dice, Dios es mi pronto auxilio en medio de la tribulación, y aunque la tierra pase, la palabra del Señor se cumplirá en mi vida cuando yo corro a Él. Pero no es la cuestión de que yo tenga que correr a Dios cuando todo esté malo, como suelen decir, cuando las papas queman, cuando algo está muy complicado, yo corro al Señor, pero mientras tanto que la solución yo la pueda arreglar, no interesa cómo yo viva. Ahora, lo que yo te decía, la palabra del Señor es la que a nosotros nos hace pensar y nos hace decir, yo he quedado expuesto ante la ley o ante los mandamientos del Señor, mi vida ha sido quedada expuesto. Yo quiero decirte una cosa, el Señor en ningún momento, yo lo que veo es que a la pregunta que le hacen a Jesús, en ningún momento Él aprueba el pecado. Tampoco puedo ver en lo que hemos leído que Él oculta el pecado, pero sí puedo ver que Él pone una condición. Es decir, ellos lo que querían era ver si Jesús, como sabían que Él era misericordioso, como sabían que Él tenía misericordia por las personas pecadoras, por los pobres, por los necesitados, ellos querían ver si esa misericordia sobrepasaba a la ley de Dios, es decir, si la misericordia iba a hacer que la ley quedase anulada. Pero en otros pasajes la palabra nos habla que Jesús no vino para anular la ley, sino que vino para cumplirla, pero vino también a demostrar el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Entonces, nosotros vemos en este momento que Él no aprueba ese pecado, no anula, es decir, no cubre ese pecado, pero Él pone una condición y Él dice, aquel que esté libre de pecado, porque ellos esperaban esa respuesta para tentarle, como dice la palabra, para ver si Él se equivocaba, para ver cuál era la sentencia que Él podía dar, diciendo, si tú eres un maestro, si tú enseñas las leyes, si tú enseñas de Dios, ¿cuál será tu sentencia? ¿Cuál será tu decisión? ¿La condenamos? Porque esta mujer tiene que morir apedreada. ¿La condenamos o la perdonamos? Y es ahí donde
la palabra del Señor nos lleva a que él se inclina y comienza a escribir. Y más allá de lo que él podía estar escribiendo o no en el suelo, cuando ellos comenzaban a seguir insistiendo en qué era lo que él debía decidir o a ver qué decía él se endereza, dice la palabra del Señor, y él dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Lo que yo puedo ver es que, si bien la palabra nos habla de que uno a uno comenzaron a salir porque fueron acusados por su conciencia, nos dice la palabra del Señor, fueron acusados por su conciencia. Ellos sabían que Jesús conocía el corazón, ellos sabían que él era alguien especial, él era alguien diferente. Pues yo quiero decirte que si bien Jesús no aprobó este pecado, tampoco lo ocultó y puso esa condición de decir: aquel que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. No nos da motivo para decir, cuando nosotros podamos hablarle a alguien de Dios, porque si yo estoy de este lado hablándote la palabra del Señor, es porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere que nosotros vivamos una vida diferente, porque el Señor nos ama tanto que quiere que no vivamos una vida en sufrimiento, no quiere que vivamos una vida en destrucción, no quiere que arruinemos nuestra vida. Tenemos una sola vida. Muchas veces la gente dice: yo tengo una sola vida, hay que disfrutarla, hay que vivirla. Yo también tengo una sola vida. Y quiero decirte: tú eres único, yo soy único, pero yo quiero disfrutar la vida como dice en la palabra de Dios, porque no quiero arrepentirme de decisiones, de malas decisiones, porque cuando tomamos malas decisiones o actuamos mal, tendremos malas consecuencias, pero cuando actuamos bien, a la larga también tendremos buenas consecuencias. Por eso quiero decirte que Jesús haya dicho: el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y que uno a uno se fueron retirando, nos dice la palabra del Señor, desde el mayor. Obviamente, aquella persona mayor, por haber tenido más años en la tierra, habrá tenido mayores pecados que el más joven. Podemos pensar de esta manera. Ahora, la cuestión es que todos tenían algún pecado, todos tenían algún error. Y esto nos lleva a pensar que cuando nosotros vemos a alguien que está caminando de una manera diferente, o vemos a alguien que está caminando en error, que no seamos aquellas personas que directamente condenemos a aquel que está caminando en el error. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar no sabemos cuál sea la vida de esa persona detrás de esa actitud que estamos viendo. No sabemos, no conocemos cuál es la vida de esa persona. ¿Recuerdas cuando tú eras niño y a veces en la escuela había un niño que era rebelde o un niño que era un poco revoltoso y que a veces uno decía: ¿por qué es así? Y la maestra, hoy en este tiempo suele pasar, los docentes aún les dan atención a esos niños porque saben que a veces en sus hogares hay problemas o hay dificultades. Pues así nos pasa a nosotros. Quiero decirte, Dios nos ama a todos. Y cuando hay alguien que parece que es revoltoso, cuando parece que hay alguien que es rebelde, porque todos vinimos a Cristo porque necesitamos. No vinimos a Cristo porque no lo necesitábamos. No vinimos a Cristo para que Él cambie nuestra vida porque ya éramos buenos, porque ya éramos los mejores. Sino vinimos a Cristo porque su amor nos conquistó, su amor, su gracia nos conquistó. Y vinimos a Él porque nos dimos cuenta que sin Él no íbamos a poder cambiar, sin Él no íbamos a poder vivir una vida diferente, una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Por eso quiero decirte, hoy lo que Jesús hizo en esa palabra no nos hace a nosotros estar exentos de pecar, pero tampoco nos dice: sí, no importa, puedes seguir pecando, puedes seguir desobedeciendo a Dios, no importa, tú también tienes pecado, no me digas nada. Hay una palabra en otro pasaje que nos habla y nos dice: si tú vas a acusar a alguien, fíjate de no tener un pecado para no acusar a alguien. Esto no hablamos de acusar, hablamos de corregir a alguien, de corregir en la palabra del Señor, de vivir como Cristo nos dice en su palabra. Y una de las cosas que yo puedo ver es que cuando todos estos hombres se fueron, cuando todos estos hombres se retiraron de una a una, la palabra del Señor dice que después de que Jesús dijo esto, nuevamente se inclinó al cielo, a la tierra y siguió escribiendo. Y cuando Él se levantó y vio que no había nadie, solamente estaba la mujer, le dijo a esta mujer: ¿y los que te condenaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno arrojó una piedra? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Y Él le dijo: mira, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. ¿Sabes que
tanto los escribas y los fariseos sabían que el único que podía llegar a condenar o llegar a poder cumplir esta palabra era Jesús. Lo sabían, no nos aclara la palabra, pero ellos lo sabían. Ellos sabían que Jesús no tenía pecado, porque en todo momento lo seguían para ver si Él se equivocaba. Y Él no tenía pecado. Él podía, tranquilamente, Él podía haber arrojado esa piedra. Por eso Él le dijo: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Yo te digo, el Señor nos dice a nosotros, el Señor nos da oportunidades. La palabra de Dios nos dice en Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, dice: por cuanto todos pecamos, todos, no dice algunos, dice todos, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía haber llegado al cielo si no hubiese sido por Jesús. Pero ¿sabe qué nos dice también la palabra? En Juan el capítulo 3 es un versículo muy conocido, el versículo 16 y 17 nos dice algo precioso, nos dice: porque de tal manera fue tanto el amor de Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y nos dice el versículo 17: porque no envió Dios al Hijo, a su Hijo, a Jesucristo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviésemos otra oportunidad. Tú hoy tienes otra oportunidad. Yo tengo otra oportunidad de estar a cuenta con Dios. Cada día es necesario que le digamos a Dios: Señor, necesito estar a cuenta contigo. Pero ¿sabes qué? Esto no es algo, como te decía hoy, no es porque el amor de Dios es tan grande, es que nosotros tenemos que seguir pecando, es que nosotros tenemos que seguir ignorando la palabra de Dios y viviendo como si Dios no existiese, o si Dios existiese con algún gran beneficio para mí. Yo tengo que tenerlo en cuenta, Dios. Quiero decirte, muchas veces te pudiste haber preguntado: ¿por qué? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Muchas veces esto es consecuencia de los caminos que estamos teniendo, de los caminos que estamos transitando, de las compañías que estamos teniendo. Y yo esto te lo digo con mucho respeto, con mucho amor. Dios te ama, Dios te quiere transformar la vida, Dios quiere transformarte la vida en una persona que pueda abrir sus labios y no diga malas palabras, sino que abra sus labios y diga palabras de salvación, palabras de esperanza, que puedas llevar las buenas nuevas de salvación, que puedas predicar el Evangelio. Muchas personas podrán decir: es que Jesús, te puede asegurar, mucha gente puede hablar y puede decir: es que Jesús era alguien extraordinario. Muchos vieron películas de Jesús y quedan conmovidos por el amor, por los milagros, por la actitud que Él tenía. Y nosotros hoy en la palabra del Señor nos dice, Jesús nos dijo: ser imitadores, ser santos porque yo soy santo, dijo Jesús. Él quiere que nosotros lo imitemos. Y así como nosotros podemos ver en este pasaje el amor que Jesús tenía, el amor que Jesús demostró hacia esta mujer, pero también Él vio y Él dijo: yo no voy a aprobar este pecado, tampoco lo voy a ocultar. Simplemente quiero darte otra oportunidad. Y eso Dios nos dice: quiero darte otra oportunidad. Quiero darte otra oportunidad. Y cada día que nosotros tenemos aquí en la tierra es una nueva oportunidad que tenemos para estar cerca del Señor. Cada día que nosotros vivimos es una nueva oportunidad que tenemos para alabar, glorificar el nombre del Señor. Y Dios quiere que tú seas su hijo. Dios quiere que tú seas su hija. Dios quiere que, si tú, mi hermano, mi hermana, aceptaste un día al Señor, pero hoy estás lejos de Él, hoy es el día para volverse, hoy es el día para reconciliarse con el Señor. Tal vez digas: es que a mí me da vergüenza que otros sepan que yo soy hijo de Dios, a mí me da vergüenza porque le he fallado a Dios muchas veces. Es que, como yo te dije, Dios es un Dios de oportunidades y no tiene que darte vergüenza. No tiene que darte vergüenza que otros conozcan que tú eres hijo de Dios. Tú tienes que sentirte contento, alegre. Tú tienes que sentirte bendecido. Tú tienes que sentirte privilegiado porque Dios te adopta. Yo me siento una persona privilegiada por ser hijo de Dios, por haber tomado la mejor decisión de mi vida, haber aceptado a Jesús en mi corazón. Y tú tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo, tienes que decirle a Él que Él es tu Padre.
pero esa decisión tiene que ser una decisión del corazón. Y nos dice la palabra del Señor que cuando nosotros tomamos esta decisión de nuestro interior, fluirá como un río de agua viva, un río que saltará para vida eterna, nos dice la palabra. Es la decisión que nosotros tomamos cuando decidimos aceptar al Señor. Nuestra vida cambia. ¿Te imaginas? Tú has visto en algún lugar, has visitado algún lugar cuando el agua comienza a fluir y choca contra una roca y comienza a levantarse esa agua será el Espíritu Santo que fluirá a través de tu vida, en tu corazón, y realmente tendrás ganas de vivir, realmente tendrás ganas de gozarte. Y cada día que te levantes, no interesando si hay sol o no hay sol, no interesando cómo esté el día, tú dirás: gracias, Señor, por el día precioso que me has dado. Gracias, Señor, por el día más de vida. Gracias por haberme hecho libre. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. No interesará los años que tú tengas de cristiano. No interesará los años que tú haces que estés en la iglesia. Es necesario volver a ese tiempo y decirle al Señor: gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz por mí. Gracias por la libertad que me das. Gracias por haberte conocido. Gracias porque si no te hubiese conocido estaría perdido. Pero tu palabra dice que con cuerdas de amor tú me atrajiste a tu presencia. Y ese es el Dios al que yo predico. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios del cual yo hablo. Ese es el Dios del cual te digo: tienes que acercarte a Él. Tienes que acercarte a Él. Él se acerca cada día. Mira, esta es otra oportunidad que Dios te está brindando y que Dios está volviendo a acercar a ti a través de esta palabra, a través de este video. Él quiere que tú te acerques. Por eso yo en esta noche le doy gracias al Señor porque tú estás conectado de aquel lugar. Le doy gracias al Señor por las personas que oirán este mensaje, porque yo creo que es un mensaje que nos lleva a un compromiso. Yo creo que es un mensaje que nos lleva a una consagración de nuestra vida. Consagrar significa que mi vida ya yo no haré lo que yo quiera. Le diré a Dios que su voluntad esté en mí a través de su palabra. Intentaré cumplir la palabra de Dios para agradar a Dios. Ahora sí, me comenzará a interesar lo que Dios piense de mí. Ahora sí, ya no me interesará lo que los demás piensen. No iré chocando y no iré con soberbia y arrogancia hacia la gente. Iré con el amor de Dios y les diré que Jesús los ama. Les diré que Jesús me ha amado. Les diré que Jesús murió por mí. Les diré que Jesús se entregó por mí. Les diré que Jesús cambió mi vida, que Jesús transformó mi familia y que ahora puedo darme cuenta que muchas cosas de las cuales atravesé fue porque Dios las permitieron para que yo me acerque a Él y yo pueda darle la gloria a Él. Hoy tienes una nueva oportunidad. Y ¿sabes qué? Hoy en este tiempo, aún el Señor no nos condena. Como Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. En un momento, terminaremos este video. Y nosotros sabemos, así como la conciencia de aquellos hombres los acusó e hizo que ellos se retirasen, en un momento terminaremos este video. Tu conciencia te hablará así como mi conciencia me habla a mí. Y el Señor nos dirá: vete, porque Él no nos condena en este momento, pero no pequemos más. Pero llegará el día en que nos dice la palabra del Señor que un día el Señor ya no pasará por alto la ignorancia de no haber tenido en cuenta la palabra de Dios, sino que un día, dice el Señor, Él manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan, porque un día Él juzgará al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Aquellos que no lo aceptaron a Jesús, aquellos que no lo tienen en su corazón, aquellos que nunca han tomado esta decisión, no podrán estar en los cielos. Y si estoy en este lugar para hablarte y decirte: Dios te ama y Dios quiere que tú estés en los cielos. Dios quiere que tú ya no vivas una vida de sufrimiento, sino que vivas una vida diferente. Por eso en esta noche quiero orar contigo. Si tú nunca conociste al Señor, si tú nunca lo aceptaste al Señor en tu corazón, hoy puedes tomar la decisión. Hoy puedes tomar esta decisión
La decisión más importante de tu vida, de aceptar a Jesús en tu corazón, de tenerlo y vivir como a Él le agrada. Y si tú, mi hermano, mi hermana, quieres volverte al Señor, quieres acercarte a Él, quieres reconciliarte con el Señor, en esta noche, esta es la oportunidad que Dios te da para reconciliarte con Él. Quiero que puedas cerrar sus ojos aquellos que quieren aceptar al Señor y aquellos que quieren reconciliarse. Cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Quiero pedirte a ti que tú vas a aceptar al Señor. Cierra tus ojos y repite conmigo en esta noche. Señor Jesús, te doy gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Te bendigo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pero quiero pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados. He vivido, Señor, la vida que me parecía bien, que me parecía correcta, pero necesito pedirte perdón. Perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más, Señor, sea borrado. En el nombre de Jesús quiero, a partir de hoy, vivir la vida que tú dices en tu palabra que me llevará a la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Padre Santo, quiero aprovechar la oportunidad para orar por aquellos mis hermanos, mis hermanas que quieren volverse a ti. Aquellos, Señor, que sienten que están lejos de ti. Y yo te doy gracias porque han oído esta palabra u oirán esta palabra, Señor. Y ellos, Señor, serán tocados por esta palabra o han sido tocados por esta palabra. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú los abraces, que ellos puedan sentir, Señor, que nuevamente, Padre Santo, están cerca de ti. Perdona, Señor, sus faltas, perdona sus pecados, restáuralos, levántalos, Señor. Tu palabra dice que debemos orar los unos por los otros, Señor, y que podamos gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Tal vez muchos de ellos, Señor, por problemas o dificultades se alejaron, o tal vez alguien los lastimó, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú los abraces, los consueles, que tu Espíritu Santo trate, Señor, con sus vidas y sus corazones. En el nombre de Jesús, levántalos, Señor. Te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y que ellos, Señor, puedan sentir el gozo de la salvación nuevamente en sus vidas y en sus corazones. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, si te reconciliaste con el Señor, amigo, amiga, si aceptaste al Señor en tu corazón, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eres mi hermano en Cristo, te abrazo a la distancia, te mando un abrazo grande, qué bendición, gloria a Dios porque aceptaste al Señor en tu corazón, eres un hijo de Dios, gloria a Dios. La Biblia nos dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando hay alguien que reconoce que necesita al Señor, gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que día a día reconozcamos que sin Él nada somos, sin Él no podremos avanzar, amén. Así que vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado, y como siempre digo, envía este mensaje cuando lo terminemos al video, reenvía el video, luego lo vamos a pasar en YouTube, reenvía los videos, envíale a aquellas personas, a aquella familia, a aquellos amigos tuyos que tú tienes que crees que eso será de bendición. No dejes de compartir la palabra del Señor, sino que, como nos dice la palabra, vamos a instar, vamos a animar, vamos a compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amén. Vamos a unirnos en oración y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir esta poderosa palabra que libera las vidas y las mentes, amén. Señor, en el nombre de Jesús nuevamente nos dirigimos ante ti, Señor, en oración. Y en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado, Señor. Este tiempo valioso, Señor, que hemos invertido en compartir la palabra. Este tiempo valioso, Señor, que ellos invirtieron, los oyentes, Señor, en compartir esta palabra. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que sus vidas sean edificadas todos los días y a cada momento. Señor, que sus corazones estén siempre abiertos y dispuestos, sus mentes, Señor, a oír la palabra de Dios, sus oídos sensibles a la voz
del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, no quiero finalizar esta transmisión sin antes, Señor, orar por aquellos que están atravesando un problema de enfermedad, un problema de dolencia. Dice tu palabra que por las llagas de Jesucristo fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por nuestros hermanos, Dios mío. Oramos por aquellos que un día te han aceptado y que podemos, Señor, decir esta palabra y creer, Señor, que por las llagas de Jesucristo fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Y Señor, aquellos que aún no te han aceptado y que quieren creer en esta palabra, te ruego, Señor, que primeramente tomen la decisión de aceptarte, Señor, en el corazón, y que puedan disfrutar de esta bendición de ser sanos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, el gran privilegio de ser hijo de Dios, y que por sobre todas las cosas ir camino a una vida eterna, como nos dice tu palabra, una vida eterna con Jesús. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por tu vida, porque invertiste este tiempo en la presencia del Señor. El Señor te bendiga, te mando un saludo grande a ti, a tu familia, y en el nombre de Jesús nos vemos pronto, cuando el Señor nos permita nuevamente poder compartir otra palabra poderosa que es de bendición para nuestra vida y nuestra alma. Nos vemos. Dios te bendiga. El Señor te ama. Amén.